Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Sean todos bienvenidos una vez más a este su espacio, Banesco en Vivo. Quien les acompaña en esta oportunidad, Erimar Hernández, quien está sumamente complacida de poder acompañarlos con un tema tan interesante como es el de las finanzas personales. ¿Cuándo invertir? ¿Cuándo es el mejor momento para invertir? ¿Cómo ahorrar? Todas estas dudas y preguntas nos las estará respondiendo nuestro invitado especial, el señor José Grasso, analista financiero. Bienvenido, señor Grasso. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Siempre grato hablar de estos temas financieros que son de utilidad para la familia venezolana, para los jóvenes, y la verdad que todo el mundo siempre está buscando, ¿verdad?, esas recomendaciones para hacer más llevaderas esas finanzas del día a día, y vamos a tratar, ¿verdad?, de cumplir con esas expectativas, de todas esas inquietudes, dudas y preguntas que puedan tener los que nos siguen. Así es, señor Grasso, y estoy totalmente segura de que estas excelentes recomendaciones van a ser de mucha utilidad para todos. Antes de comenzar, quiero recordarles que nuestros canales de redes sociales están disponibles para cualquier duda o pregunta que quieran hacer relacionado al tema del día de hoy. Las redes son @Banesco por Twitter, colocando la etiqueta numeral Foros Banesco, y por nuestro Facebook, Banesco Banco Universal. Muy bien, comenzamos con la primera pregunta. Nos las hace Sora, @tweetsora. Ella pregunta, ¿en qué invertir? Hay múltiples opciones. Sí, es importante siempre, en primer lugar, por supuesto, ahorrar, porque hay que ir creando pues un fondo para poder de alguna manera luego pues realizar alguna inversión. Por supuesto, cuando nos planteamos del ahorro, vamos a hablar después de eso más tarde, muchos se van a preguntar, bueno, ¿cómo hago? No es fácil. Siempre hay oportunidades, siempre hay espacio. Y para esos efectos hay un tema que es el presupuesto familiar, que es bien importante para poder llevar adelante un plan de ahorro. Un presupuesto simplemente nos va a invitar a saber cuáles son los ingresos que tenemos, cuáles son los gastos, y al analizar esos gastos podemos tomar las decisiones de aquellos donde podemos buscar alternativas para reducir esos costos. Pero ya imaginando que tenemos ese fondo, la recomendación que siempre se hace en esta materia es llegar a tener varios meses de sueldo, por lo menos entre 3 y 5 meses, en una cuenta de ahorro. Que ese dinero esté allí, esté líquido, que esté disponible. ¿Para qué tener esa cuenta o ese fondo de ahorro? Bueno, es un fondo de emergencia. Es un dinero que si tengo una reparación que hacerle al carro rápida, cambiar los cauchos, tengo una reparación en mi vivienda, y por supuesto ante esos imprevistos nunca uno puede estar preparado porque nunca sabe cuándo van a llegar. Todos deseamos que todos los artefactos eléctricos, la casa, las cosas, todo funcione bien. Entonces, por supuesto, hay que tratar de separar un porcentaje de esos ingresos para formar ese fondo, para tenerlo allí líquido, y vamos a llamarlo un fondo de emergencia. Luego, por supuesto, eso siempre va a ser útil, es inevitable que ocurran, que pasen cosas. Y luego, por supuesto, ¿en qué invertir? Bueno, una de las recomendaciones es comprar algún activo. Al comprar algún activo, usted se protege también de la inflación. ¿A qué me refiero? Bueno, miren, esto va desde un equipo de música, una computadora, si es un estudiante o un profesional, si es un profesional de alguna actividad específica, un equipo que tenga que ver con la profesión o con el oficio. Pudiéramos estar hablando de línea blanca, línea marrón, ya estamos hablando de la casa, podemos hablar de un vehículo. Entonces la verdad es que hay múltiples opciones. Al comprar un activo, usted se protege de la inflación. Pero fíjate que voy a hacer acá un par de recomendaciones. La primera de ellas es compre cosas que necesita. No se ponga a comprar cosas por comprar. No va a comprar algo porque si lo compro, pues va a subir de precio. Entonces, porque allí estoy incurriendo en un gasto, estoy incurriendo en un consumo. Busque cosas que efectivamente necesita. Y luego, por supuesto, usted puede, al anticipar en un momento determinado una inversión, si yo anticipo que tengo que hacerle un arreglo al carro o tengo que hacerle un arreglo a la casa, hacerlo antes me va a salir más barato que hacerlo después. Esa es una forma también de invertir. Hay formas de protección. Muchas veces las personas tienden a pensar que
comprar un seguro es un gasto, pero yo lo veo también como una inversión. Cuando se tiene un seguro, está protegiendo también un activo. Como vemos, hay variadas formas y mi recomendación en síntesis es tener un fondo en efectivo en su banco para emergencia y comprar activos. Perfecto, eso es lo que también llaman como un colchón, ¿cierto? Es correcto. Perfecto. Es un fondo de emergencia que puede servir para muchas cosas. Puede servir, si no ha pasado nada y se va incrementando, puede servir para unas vacaciones familiares. Porque también allí hay que planificar las cosas. Y ya que hablamos de también, ¿verdad?, ahorrar, todo lo que se hace a última hora es más caro. Si una persona decide salir en la plena temporada escolar a comprar útiles y cosas, probablemente van a ser más caros que si lo anticipa. Así es. Si alguien se va a ir de vacaciones y las planifica con tiempo y busca opciones en el mercado, es probable que consiga unas vacaciones más baratas. Si a última hora decide salir corriendo a tomar un paquete de vacaciones, lo más probable es que el que compra tarde compra más caro. Y lo mismo les diría con las compras de Navidad, con las compras por esas fechas que suele la gente celebrar, pues a tratar de hacer esas compras con tiempo, porque al comprar con tiempo usted va a comprar siempre más calidad y más barato. Exactamente, especialmente las de Navidad que las dejamos a última hora. Muy bien, tenemos acá otra pregunta de otra de nuestros seguidores, Melissa Méndez. Ella nos hace dos preguntas. La primera de ella es ¿cómo hacer para salir de las deudas sin complicación? Y la otra es ¿qué es lo esencial para mantener un negocio? Bueno, vamos con la primera. Salir de las deudas, bueno, es algo que muchas veces todos deseamos. Debo aclarar que las deudas no son malas. Lo que es malo es sobreendeudarse. Esto es endeudarse de más. Porque también adquirir deuda puede ser muy bueno si estás comprando un activo, porque estás realizando una inversión. Y por supuesto, las tasas de interés también es bueno recordar que las tasas de interés son muy atractivas, porque las tasas de interés están por debajo de la inflación. Recordemos que la tasa de interés para tarjetas de crédito está en 29%, es una tasa que está por debajo de la inflación. La tasa máxima para un crédito está en 24%. Y si usted califica para algunas actividades donde hay créditos obligatorios, como es el caso del agro, o es el caso del turismo, o es el caso de la manufactura, las tasas de interés están por debajo del 19%. Por supuesto, mucha gente dice, bueno, turismo, agro, debo tener un consorcio, una empresa turística muy grande. No, esto además va dirigido al pequeño inversionista, a la persona que en un momento determinado va a tener una posada. Entonces, endeudarse no es malo. Lo que es malo es endeudarse de más. Y por supuesto, para eso hay unas reglas. Nosotros siempre recomendamos que el pago de capital e intereses no debe exceder en ningún caso del 30% del grupo familiar, porque si excede el 30% del ingreso del grupo familiar, usted va a tener inconvenientes para pagar la deuda o va a desmejorar mucho su calidad de vida. Entonces, en síntesis, mi recomendación es endeúdense, pero hágalo, ¿verdad?, dentro de sus posibilidades. Eso que llamaban arroparse hasta donde llega la cobija, no lo haga de más, porque allí sí usted se estaría comprando efectivamente un problema. Si después de esta recomendación de que endeudarse no es malo, usted quiere pagar la deuda, la única forma, por supuesto, es ir generando ahorros que les permitan ir pagando. Si usted tiene una deuda de tarjeta de crédito, pues pague más que el mínimo para ir saliendo de la deuda en el tiempo. Tiene que ir generando más ingresos y, por supuesto, frenar también nuevo endeudamiento, porque si voy pagando, me voy endeudando más, pues la historia se hace interminable. La segunda pregunta se refiere a cómo mantener un negocio. Bueno, la verdad es que hay muchas oportunidades hoy día para emprendedores, para nuevos proyectos, pero básicamente mantener un negocio implica ser competitivo, implica ser eficiente, implica, ¿verdad?, dedicarse al trabajo, porque mucha gente tiene a veces el concepto erróneo de que estar por su cuenta es que voy a trabajar menos. No, estar por su cuenta implica trabajar más, implica hacer grandes esfuerzos, implica además mucho riesgo, pero también da muchas satisfacciones desde el punto de vista personal. Entonces yo diría que mantener un negocio que sea efectivo, implica también desde el punto de vista financiero hacer un buen manejo del negocio, no sobreendeudarlo, manejarlo, ¿verdad?, con criterio, implica ser competitivo, implica tener mercancía de calidad, implica conocer a los clientes y tratarlos bien. Sí, es una suma
de muchas cosas las que lo va a convertir en un emprendedor, en un microempresario y luego, ¿por qué no?, en un empresario mediano o grande eficiente. Así es, mucha constancia. Tenemos a Mimi López, @Mimi López Mahora, nos pregunta o nos coloca inversiones de poco capital y poco tiempo. Bueno, fíjate, el tema de en qué invertir nos lleva también a algunas reflexiones. Lo primero que debo decir es que no deben creer en ganancias fáciles y en ganancias rápidas. Eso no existe. Generalmente cuando uno, ¿verdad?, ve una oferta de una ganancia muy rápida o algo milagroso, algo que está por encima de cualquier otro parangón del mercado, mi recomendación es que sea muy cauteloso, que revise bien, porque esos milagros financieros pues no existen. En segundo lugar, coloque en un banco. ¿Por qué? Cuando usted va a colocar dinero, hágalo siempre con instituciones autorizadas, igual que cuando usted va a pedir prestado. Por eso es que es tan importante que sigamos todo este proceso de bancarizar a la gente, porque a la medida que el venezolano esté en los bancos, es un mecanismo también para derrotar la pobreza. Cuando la gente va al mercado informal, es víctima de la usura. Hablábamos antes de que las tasas en los bancos oscilan entre 24 y 29 máximas, y que hay tasas que están por debajo del 13% de algunos créditos preferenciales. Cuando la gente va al mercado, vamos a decir, informal, a la usura, las tasas pueden ser de 200, de 250%, de 400%. Entonces acuda a banco, y si va a depositar, pues tampoco esté creyendo en no autorizados que pudieran estarle ofreciendo un rendimiento muy elevado. Luego, por supuesto, lo más recomendable, como decíamos al inicio, es tener un colchón, es tener ese fondo de emergencia, y eso hay que tenerlo disponible y de una disponibilidad inmediata. Por supuesto, en el mercado hay opciones que usted tendría que consultar con su institución en el tema que tienen que ver con bonos, papeles. No hay un abanico muy grande de opciones, es un mercado que de alguna manera está restringido, pero que siempre hay otras opciones, y cada quien tiene que seguir unos parámetros que para mí son fundamentales a la hora de invertir, que los trae la ley del trabajo, por cierto, en la materia de las prestaciones sociales, que las inversiones deben ser, ¿verdad?, deben ser seguras, deben ser rentables y deben ser de alta liquidez, tener una adecuada liquidez a nuestras necesidades. Si yo puedo requerir ese dinero, como es el caso de la persona que nos pregunta, en el corto plazo, no debo apostar a una inversión de muy largo plazo o comprar unas acciones, que es una inversión de capital variable que me puede variar en el tiempo, y cuando voy a requerir el dinero puede estar por debajo del monto con el que yo invertí originalmente. Entonces debo acudir a opciones de renta fija. Hay títulos también del Estado que están a opción también del público. Es buscar pues algo que efectivamente cuadre para esa necesidad que yo tengo. Recordemos entonces, es tratar de combinar la seguridad con la rentabilidad, pero a veces seguridad y rentabilidad se contraponen, porque mientras más seguro, menos rentable, mientras más rentable, menos seguro. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo más seguro, verdad, con mayor rendimiento que yo puedo conseguir, que tenga una liquidez adecuada a mis necesidades? Y por supuesto, si es una persona que dispone de más fondos, piense también en diversificación. Perfecto, perfecto. Tenemos otra pregunta de Bonnie González. ¿Por qué las inversiones le ponen un plazo mínimo de 6 con pago de intereses al vencimiento, lo cual no nos permite invertir? Antes las colocaciones eran de 90 días. Bueno, eso va a depender de los títulos del cual se esté refiriendo. Efectivamente, hay condiciones de mercado que van variando, y las condiciones de mercado van variando de acuerdo a las circunstancias, a las características que tiene el mercado. ¿Cuál es la característica del mercado que tenemos ahora? Y vamos a dar otra recomendación. La característica es de mucha liquidez. Al haber muchísima liquidez, es evidente que las acciones van más dirigidas a prestar o a colocar que a captar. Y cuando se está captando, y la referencia la hace con papeles públicos específicamente, es evidente que al haber muchísima liquidez y haber una demanda muchísimo mayor que la oferta, entonces las condiciones de los papeles, bueno, los intereses se van poniendo
¿verdad?, a mayor conveniencia del que hace la emisión. Eso es un tema simplemente circunstancial. Pero decía que iba a dar otra recomendación, y la otra recomendación es que las tasas de interés están muy estables, que las tasas de interés tienen los últimos 4 años que no se han movido casi nada, y que mi pronóstico de tasa de interés para el resto del año, y esto es bueno para el que esté pensando sobre todo en tomar un préstamo, es que se van a mantener en esos mismos niveles. Con esta liquidez de mercado y por supuesto con el control de cambio, no veo que ocurra un cambio, una variación importante en materia de tasa de interés. Las tasas de interés van a permanecer allí bajas. Si la persona le preocupa también el tema, por supuesto, del rendimiento que obtiene versus inflación, bueno, que hay un gran reto en el caso de nuestra economía, que es llevar algún día la inflación a un dígito bajo, que quede allí, que sea estable y que por supuesto los rendimientos desde el punto de vista, ¿verdad?, de lo que representan como retorno para el inversionista sean más representativos. Perfecto. Por acá, @Betty Caracas, ¿cómo puedo identificar una oportunidad de inversión que realmente sea conveniente para mí? Mira, de nuevo, aquí hay factores que son muy específicos. Lo voy a poner, esto es como un traje a la medida. Puedo dar unas recomendaciones muy generales, pero lo que es bueno para la señora que hace la pregunta, o la persona que hace la pregunta, a lo mejor no es bueno para ti, o es bueno para mí, no es bueno para ti. ¿Por qué? Hay factores que tienen que ver incluso hasta con la edad de la persona. ¿Y a qué me refiero? Si es una persona joven, puede tomar no es que va a botar el dinero, pero puede tomar un mayor riesgo. Si es una persona que ya está en una etapa de jubilación, está para estar inventando menos e irse por vías más seguras. Por cierto, aclaro, todos inversionistas más jóvenes o de ya de la tercera edad debe apuntar siempre a no botar el dinero. Si nadie hace una inversión para, ¿verdad?, de alguna manera desaprovechar ese esfuerzo. Pero es evidente que factores que tienen que ver con la edad, que tienen que ver con la composición del grupo familiar. Si ya es una persona mayor, que ya la familia ya está grande, establecida, independiente, etcétera, etcétera, es una situación distinta que una persona que está empezando o que una persona muy joven. Entonces, esos son factores que todos van a influir a la hora de una recomendación. Por supuesto, usted puede conseguir opciones más agresivas, menos agresivas. La recomendación que damos es que se sea cuidadoso, que se sea muy conservador en materia de cuidar el dinero, y por eso hay que hacerlo siempre con instituciones y con profesionales especializados, y por supuesto donde se tenga esa garantía de algo muy importante, que es la seriedad. Eso es un elemento bien importante, y eso es lo que nos debe dar a nosotros la confianza a la hora de realizar una colocación, a la hora de realizar una inversión. No dejarse llevar por consejos de amigos, conocidos, relacionados e incluso familiares, porque a veces pues uno puede perder al amigo, al conocido, al relacionado, al familiar y el dinero. Muy bien. Bueno, estamos conversando con el señor José Grasso. Él es analista financiero. Cualquiera que quiera enviar sus preguntas o dudas pueden realizarlo a través de nuestras redes sociales, @Banesco, con la etiqueta #Foros Banesco, y por nuestro Facebook, Banesco Banco Universal. Continuamos con la siguiente pregunta. @EJViper nos pregunta, ¿cuál es el porcentaje ideal de mis ingresos que debería destinar a ahorros? Fíjate, aquí por supuesto la recomendación es tratar de hacer el presupuesto familiar. Ese presupuesto muchos no lo hacen por 2 razones, o porque creen que es muy complicado o porque creen que no sirve. Las 2 cosas son erróneas. Uno, no es complicado, es una simple relación que tú puedes hacer aquí en un papel, en una hoja, un blog, donde vas a poner tus ingresos y tus egresos. Eso te va a permitir determinar si estás gastando más de lo que ingresa. Si tú estás gastando más de lo que ingresa, tienes un problema y tienes que resolverlo. ¿Gano más o gasto menos? Lo que a todos nos gustaría, que es ganar más, es una variable que no depende de nosotros. Entonces ahí tengo que ir pensando en gastar menos. Luego también, ¿cuándo voy a ahorrar? Eso es el otro aspecto que debe considerar el amigo que hace la pregunta. No lo dejes para el final. Si tú lo que dices, cobro, voy gastando y lo que me queda lo voy a ahorrar, generalmente es nada lo que pueda quedarte. Okay. Entonces, ¿cuál es la recomendación que damos? Que al inicio separes de una vez un porcentaje muy pequeño, no importa lo pequeño que sea, porque ese es otro elemento por el que mucha gente no ahorra, porque la cantidad es muy insignificante.
No hay cantidad insignificante. Cada quien ahorra lo que puede ahorrar. No importa el bolivita que tú puedas ahorrar, es importante. Entonces allí, de nuevo, te insisto, tú debes tomar en cuenta hacerlo anticipadamente y yo recomiendo que llegues a tener no menos de 3 salarios, yo diría incluso cerca de 5 salarios para lo que llamamos el fondo de emergencia. Ese sería para mí el ahorro mínimo de arranque o de inicio. Muchas veces lo que pasa es que, por supuesto, cuando llegan las utilidades en diciembre ya las pregastamos. Ahora, ahí hay que ver una diferencia. Si tú las invertiste con anticipación, es verdad, ya las gastaste, pero hiciste un excelente negocio porque compraste algo que después subió de precio y entonces tienes un beneficio. Si las llevaste totalmente al consumo, que no deja nada, o compraste cosas innecesarias, es evidente que después no te va a quedar nada. Eso no lo recomendamos. Perfecto. Tenemos también otra pregunta. Alfredo Pich nos pregunta, ¿me puede dar consejos para un buen uso de las tarjetas de crédito? Sí, mira, las tarjetas son un instrumento, a mi modo de ver, estupendo en el comercio actual. Las tarjetas nos permiten, entre otras cosas, además viajar porque tienes la posibilidad de optar a las autorizaciones de Cadivi para la parte del cupo de viajeros. Pero las tarjetas además te evitan tener que estar con efectivo, es un crédito que tú tienes de inmediato, ya está ahí cuando vas a salir. Lo que hay que tener es disciplina, no gastar de más, no gastar en cosas que no necesitas. Es evidente que no recomiendo que estés usándola de forma recurrente para el consumo mensual. Recomiendo que tengas una tarjeta en cero, o casi cero, o muy baja. ¿Por qué? Porque eso también es un fondo de emergencia. Tener una tarjeta con un disponible es lo que te va a permitir en un momento determinado atender por ejemplo, una emergencia médica, si necesitas comprar unas medicinas, si por supuesto tienes todas las tarjetas, y eso es Alfredo que nos hace esta pregunta, es importante, si tienes todas las tarjetas copadas, tope, al máximo, y vas a necesitar en un momento determinado tener ese crédito rápido, no lo vas a poder tener. Entonces hagan el esfuerzo de tener una, si no es en cero, bastante baja, porque la vas a usar, porque definitivamente va a llegar la hora de que ocurra una situación imprevista que no pudiste decidir o tener con anticipación. Del resto, no usarla para gastos en forma recurrente, para gastos del mes. Por supuesto, no incurrir en situaciones donde empiezas a no pagar, tienes que estar pendiente de tu crédito, estar pendiente de tu estado de cuenta. Acuérdate que hoy día consultas por internet, consultas por 1000 vías las cuentas, y entonces por supuesto es bien importante pagar, estar al día, porque evita los intereses moratorios más caros por pagar más tarde, y además de alguna forma afecta tu referencia crediticia. Entonces es importante pagar, y pagar bien, pagar a tiempo. Esa también es otra recomendación, y por supuesto no estar solicitando nuevas tarjetas para ir pagando viejas, porque evidentemente eso es como una bola de nieve y que luego se convierte pues en un alud financiero y va a llevarte pues a una situación de insolvencia, que es lo que debemos evitar. Perfecto. También tenemos por acá 2 preguntitas de Patricia Rodríguez. ¿Qué recomendaciones me daría para ahorrar? Que más o menos hemos conversado un poco de él más atrás. ¿Y me conviene endeudarme en estos momentos? Sí, fíjate, para Patricia Rodríguez, efectivamente endeudarse puede ser una buena alternativa. Ya hemos dicho, no lo haga de más, no te sobreendeudes. Luego, por supuesto, busca las distintas alternativas del mercado. Si puedes conseguir un crédito a más plazo, donde tengas unas cuotas que tú puedas manejar con respecto a tus ingresos, pues hazlo. Endeúdate preferiblemente para comprar algún activo o para hacer alguna inversión. ¿Cuál era la primera pregunta? Era dirigida al tema también del ahorro, ¿no? ¿Cómo hacer para ahorrar? Y bueno, aquí la verdad es que muchas veces también cuando uno habla de ahorro, todo el mundo dice, bueno, no me alcanza el dinero. Y por eso el ejercicio del presupuesto es muy importante, porque el presupuesto te va a obligar a escribir gasto por gasto, y después tú te sientas y lo lees, y tú vas a decidir cuál de esos gastos, ¿verdad? Tú podías haber
prescindido del gasto o tú podías haber buscado una opción más barata. Eso es lo que te abre el campo al ahorro. Perfecto. Y sí, insisto, a pesar de la creencia que todos tenemos de que no se puede ahorrar y de que no hay formas para ahorrar y que los ingresos no me van a dar, sí hay espacio para ahorrar. Hay espacio para ahorrar cuando tú llevas comida de la casa a la oficina y evitas tener que gastar comiendo en la calle o comes en la oficina. Hay espacio para ahorrar cuando la persona busca opciones de diversión y opciones de vacaciones, ¿verdad? Que haciéndolo con tiempo y que estén acordes a su bolsillo. Hay espacio de ahorrar cuando no sales a comprar a última hora lo más caro, sino piensas con tiempo. Entonces hay espacio para ahorrar. Así es. Muy bien, tenemos por acá otra preguntita. Cristina Monjes, @Cristi169. ¿Cuál es el mejor momento del año para invertir? Mira, para Cristina, el mejor momento es cuando tengas el dinero, cuando tengas la disponibilidad. Definitivamente, ese es el mejor momento para hacerlo. No hay un buen momento. Sí, o sea, no hay el mejor momento. Un buen momento puede ser en cualquier mes del año. Efectivamente, generalmente, diciembre no es el mejor momento porque es un mes que asociamos a gasto. Enero también es un mes de menos actividad económica y los primeros 4 meses del año son más complicados desde el punto de vista financiero. De hecho, hay menos actividad económica, menos créditos porque, bueno, ahí se cruza los cierres de las empresas por vacaciones colectivas de diciembre que corren a enero, se cruza el carnaval, Semana Santa. Pero incluso en esos periodos puede ser un buen momento si tengo la disponibilidad. Efectivamente, entre noviembre y los primeros 4 meses del año, pareciera que en líneas generales no es el mejor momento para hacerlo. Perfecto. Bueno, muy bien, con esta pregunta finalizamos este contacto del día de hoy. Muy agradecidos de que ustedes, nuestros seguidores, nos hayan hecho llegar sus dudas y preguntas. Muchísimas gracias al señor José Grasso por acompañarnos. Estoy segura de que todas sus recomendaciones y tips van a ser muy útiles para nuestros seguidores. No me queda más, amigos, que invitarlos a que nos sigan por nuestras redes sociales, @Banesco Twitter y por nuestro Facebook, Banesco Banco Universal. No me queda más sino despedirme. Hasta una próxima oportunidad. Feliz tarde para todos.